Dejé de usar todo lo que mi esposo me había dado después de que dijo que es su dinero. Mi esposo Jake gana como 3 veces lo que yo gano como enfermera. Siempre ha sido él quien me compra la ropa, las joyas, mi teléfono, incluso mi auto. Al principio me parecía dulce, como que me estaba cuidando. Llevamos 4 años casados y esto ya era lo normal para nosotros. El mes pasado quise volver a estudiar para sacar mi maestría. El programa cuesta unos $15,000 en total, que podría pagar con préstamos, pero Jake dijo que ni hablar. No quería que yo me endeudara cuando estábamos tratando de ahorrar para una casa. Se lo volví a mencionar unas semanas después porque la fecha límite se acercaba. Le expliqué cómo el título me ayudaría a conseguir un ascenso y ganar más dinero a largo plazo. Jake se molestó y dijo que ya habíamos hablado de eso. Cuando seguí insistiendo, finalmente explotó. Mira, yo pago todo en esta casa. Tu auto, tu ropa, esa crema facial carísima que usas, tu factura del teléfono, todo. Tú prácticamente no aportas nada económicamente, así que no te toca tomar decisiones financieras grandes como esta. Me quedé mirándolo. Nunca me había hablado así. Yo gano un dinero decente como enfermera, pero la mayor parte se va en comida, servicios y mis préstamos estudiantiles de la carrera. Él paga la hipoteca y las cuotas del auto porque insistió en hacerlo cuando nos casamos. Está bien, dije. Si todo es tu dinero, entonces no voy a usar nada de eso. A la mañana siguiente me quité los aretes de diamante que me había regalado para nuestro aniversario. Luego el collar de Navidad. También dejé mi anillo de bodas en el joyero, ya que él lo pagó. Agarré ropa del fondo del closet que yo misma había comprado antes de casarnos. Uniformes viejos, algunas camisetas, unos jeans rotos. Dejé mi iPhone en la encimera de la cocina y saqué mi viejo teléfono de tapa del 2019. El Nokia todavía funcionaba. Lo había cargado toda la noche con el cable que encontré en la caja de zapatos, debajo de la cama, donde había guardado todo lo que ya no usaba desde que me casé. 42% de batería al despertar. Suficiente para un turno. Me lo metí al bolsillo del pantalón antes de salir del cuarto. Jake ya estaba en la cocina. Tenía el café servido y el teléfono en la mano, revisando algo. Levantó la vista cuando entré. La bajó despacio. Mi ropa primero. Un uniforme viejo azul del que guardé 2 pares cuando cambié los que él me compró. Luego mis manos. Luego mi cuello. No había nada. Ni aretes, ni collar, ni anillo. En mi dedo anular había una línea más pálida, casi imperceptible. Lo único que quedaba de 4 años. No dijo nada todavía. Fui al refrigerador. Saqué un envase de yogur que yo misma había comprado la semana anterior. Tomé una cuchara del cajón y comí de pie frente a la ventana. La calle estaba gris. Iba a llover antes del mediodía. Jake seguía mirándome. Yo seguía comiendo. Eso era lo que él no esperaba. No el uniforme viejo, ni el Nokia, ni la ausencia del anillo. Lo que no esperaba era el silencio. 4 años y me conocía bien. Sabía cuándo mi silencio era tensión contenida a punto de romperse, cuándo era el silencio previo a una conversación que yo ya había ensayado en mi cabeza. Conocía mis pausas, mis inflexiones, la diferencia entre cuando estaba molesta y cuando estaba esperando que él hablara primero. Esta vez no supo descifrar cuál era. ¿Vas a ir al hospital así?, dijo. No fue pregunta. Sí, con ese uniforme. Es mi uniforme. Hubo un silencio. Él puso el teléfono boca abajo sobre la isla. Ya entendí el punto. Su voz tenía ese tono que usaba cuando quería sonar razonable. Mesurado, como si yo fuera la que estaba exagerando. Estabas molesta anoche. Dijiste lo que dijiste, pero ya... No estaba molesta. Enjuagué la cuchara y la dejé en el fregadero. Te dije que no iba a usar lo que tú pagaste. Lo sigo diciendo. Eso es ridículo. Para ti. Me sequé las manos con el trapo de cocina. Tomé mis llaves, las del Civic del 2014, el que yo había comprado antes de casarme, con el tapizado rasgado en el asiento del copiloto que nunca arreglé porque no me importaba, y las sostuve un momento. Jake me miraba esperando algo. Una fisura. 4 años aprendiendo a leerme, y ahora no sabía qué estaba viendo. ¿Y el iPhone?, dijo. En la encimera, donde lo dejé anoche. Entonces, ¿cómo vas a...? Tengo teléfono. Saqué el Nokia del bolsillo. Lo sostuve un segundo frente a él, sin decir más. Luego lo guardé. Jake abrió la boca. La cerró. Algo cruzó su cara. No era enojo todavía. Era algo antes del enojo. Algo parecido al desconcierto de quien mueve una pieza en el tablero y el otro jugador no responde como debería. Esto no puede seguir así, dijo. Estaré en casa a las 7. Agarré el bolso, el de tela, sin marca, que había usado en la carrera, y salí. No di portazo. No necesitaba el portazo. Cerré la puerta con cuidado, despacio,
y caminé hasta el carro sin voltear una sola vez. El turno duró 11 horas, 3 ingresos nuevos en la mañana, una cirugía de emergencia que retrasó el piso entero, 2 cambios de medicación que tuve que gestionar mientras coordinaba con el médico de guardia por teléfono. A las 11 de la mañana, en medio de la ronda, me senté junto a la paciente de la cama 7. Señora de 70 y tantos años, con el pelo blanco trenzado y una neumonía que mejoraba lento, y le tomé los signos sin prisa. Ella me preguntó si iba a mejorar antes del viernes porque su nieto cumplía años. Le dije que lo más probable era que sí. Le ajusté la almohada. Verifiqué la vía. Seguí con la ronda. En esos pasillos nadie me preguntaba si mi ropa era de temporada. Nadie miraba mis manos buscando el anillo que ya no estaba. Lo que importaba era si sabías lo que hacías. Y yo sabía exactamente lo que hacía. 5 años en el mismo piso. Los mismos equipos. Las mismas máquinas. Cada protocolo, cada médico, cada tecnicismo del departamento era conocimiento mío, construido hora por hora durante 5 años de turnos, de estudios, de errores corregidos y procedimientos dominados. Ese conocimiento era completamente mío. Nadie me lo había comprado. Eso lo pensé mientras cambiaba una vía en cama 12. Lo pensé otra vez mientras redactaba el reporte de turno. Era un pensamiento simple, pero tenía peso propio. Todo lo que hacía bien en ese hospital lo hacía con lo que era mío. Y era bastante. A la 1 salí al pasillo a comer. Me senté sola junto a la ventana que daba al estacionamiento. Había empezado a llover, como esperaba. Comí despacio y pensé en Jake esa mañana, en su cara cuando no encontró la reacción que buscaba. Hacía mucho que no lo veía así. No era satisfacción lo que sentí. Era algo más quieto, algo parecido a notar que una puerta que creía cerrada con llave en realidad no lo estaba, que solo había que empujarla. Llegué a casa a las 7:20. Jake estaba en la sala con el televisor encendido a volumen bajo, el teléfono en la mano, pero sin mirarlo realmente. Me escuchó entrar y se levantó antes de que yo llegara a la cocina. En 4 años de matrimonio, casi nunca se levantaba cuando yo llegaba. ¿Cómo estuvo?, dijo. Bien. ¿Comiste algo? En el hospital. Fui a la cocina. Había comida en la estufa. Arroz, pollo, algo que él había preparado o pedido. Lo serví. Me senté a la mesa. Jake se quedó un momento parado en el marco de la puerta como si esperara que yo le dijera algo, como si la invitación a sentarse fuera una decisión que ahora me correspondía a mí. No dije nada. Él se sentó de todas formas. Comimos en silencio. No era el silencio de antes, el que se llenaba con comentarios sobre el día o con el ruido del televisor de fondo. Era un silencio con peso, donde los dos éramos conscientes de cada segundo que pasaba, sin que ninguno dijera lo que estaba pensando. A la mitad de la cena, Jake dejó el tenedor. «No puedo seguir ignorando esto», dijo. Lo miré. «¿Cuánto tiempo vas a seguir así?» «No lo sé». «¿No lo sabes?», repitió mis palabras con incredulidad, como si «no lo sé» fuera una respuesta que no cabía en el esquema que él tenía de mí. Yo, que siempre sabía lo que quería, que siempre tenía el argumento siguiente listo, que no dejaba las conversaciones sin resolver. «No lo sé», repetí. «Daniela, si quieres hablar de la maestría, hablamos. Podemos encontrar una solución. Pero quitarte el anillo y andar con ese teléfono de hace 6 años como si... No lo hice para que habláramos de la maestría». Él se quedó callado. «Lo hice porque dijiste que todo era tuyo», dije. «Y tenías razón. Es tuyo. Así que no lo uso». «Eso no fue lo que quise decir». «¿Qué quisiste decir, Jake?». No respondió de inmediato, y en esa pausa vi algo que no había visto en mucho tiempo. Jake sin la respuesta siguiente preparada. Jake procesando en tiempo real, sin el terreno firme de siempre. Terminé de comer, lavé el plato, lo dejé en el escurridor y subí sin decir buenas noches. Me duché. Me puse ropa para dormir, una camiseta de la universidad, pantalón de algodón, los 2 comprados por mí, y me senté en la cama con el Nokia, sin mensajes. Lo puse en carga sobre la mesita y apagué la luz. Jake subió media hora después. Se metió a su lado. Apagó su lámpara. 2 minutos de silencio. «¿Vas a hacer lo mismo mañana?», dijo. «Sí». Otro silencio. «¿Y pasado?». «Sí». No dijo más. Con el tiempo su respiración se fue volviendo pareja. Se durmió. Yo no me dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la lluvia que seguía afuera, y pensé en la convocatoria que había visto semanas atrás en el tablero del hospital, la que no había terminado de leer porque en ese momento no me había parecido relevante. Ahora sí me parecía relevante. Mañana la iba a leer completa. La convocatoria tenía 4 páginas. La leí completa durante el descanso del mediodía, sentada junto a la ventana del pasillo que daba al estacionamiento. Beca de desarrollo profesional para enfermeras con más de 3 años de servicio continuo en el hospital. Cubría el 60% de programas de posgrado en gestión clínica o administración de salud. Fecha límite de aplicación: 28 días a partir de la publicación,
que había sido hacía ya 3 semanas. Me quedaban menos de 10 días. La había visto por primera vez 2 meses atrás, fijada con una tachuela en el tablero del pasillo junto a las hojas de turno. En ese momento la leí a medias y seguí caminando. Jake había dicho que con mis turnos no tendría tiempo para un posgrado. Yo lo había creído sin cuestionarlo, con la misma naturalidad con que había aceptado otras cosas. Ahora la leí entera, 2 veces, y guardé el número de la coordinadora en el Nokia. Antes de salir del hospital pasé por la oficina de recursos humanos. La coordinadora me explicó el proceso. Necesitaba una carta de recomendación firmada por el jefe de piso. El formulario estaba en el sistema. El plazo mínimo para tramitarla era 10 días hábiles contando desde que el médico lo recibiera. Hable con su supervisor lo antes posible, dijo. El doctor Navarro tiene la agenda apretada y estas cartas toman tiempo. Salí con la información anotada y la carpeta completa del programa bajo el brazo. Jake estaba en la cocina cuando llegué. Esta vez no se levantó. Estaba frente a la estufa, dándome la espalda, moviendo algo en una sartén. Lo noté de inmediato. Había cambiado de estrategia. El de los días anteriores, que se levantaba y preguntaba cómo había estado, no había funcionado. Ahora probaba con normalidad forzada, con la rutina de antes, como si nada hubiera pasado. Lo dejé hacer. Guardé la carpeta en mi bolso antes de colgar el abrigo. No era el momento. Hice pasta, dijo sin voltear. Bien, nos sentamos. Esta vez Jake habló más que de costumbre. Sobre un problema en el trabajo, sobre algo que había visto en las noticias, sobre el vecino que había estacionado mal otra vez. Yo respondía con lo necesario. No era frialdad calculada ni silencio estratégico. Simplemente no tenía nada que agregar a esos temas. A la mitad de la cena dejó el tenedor. Pensé que podríamos hablar este fin de semana, con calma. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Hizo un gesto que abarcaba la mesa, la cocina, los dos. Está bien, dije. Eso lo desconcertó. Esperaba resistencia o indiferencia, no un acuerdo limpio. Vi que tuvo que reajustar. ¿El domingo? Dijo. El domingo estoy libre desde las 4. Perfecto. Terminamos de comer. Lavé los platos. Subí. El jueves, después de la ronda de las 2, fui a buscar al doctor Navarro. Lo conocía bien. 5 años en el mismo piso. Situaciones complicadas resueltas juntos. Ningún problema entre nosotros. Era directo y esperaba lo mismo de quien hablaba con él. Toqué el marco de su oficina. ¿Tiene un minuto? Claro. Me senté frente a su escritorio y fui directa. Quería aplicar a la beca de posgrado del hospital. Necesitaba una carta de recomendación. Quería saber si estaba dispuesto a firmarla. Me estudió un momento. ¿Por qué no aplicaste la convocatoria anterior? Circunstancias personales. Asintió una vez. No preguntó más. Mándame el formulario por correo interno. Lo reviso esta semana. Gracias, doctor. Llevas 5 años aquí, dijo cuando me levantaba. Deberías haber aplicado antes. No respondí nada. Salí al pasillo y volví a la ronda con esa frase todavía en la cabeza. Deberías haber aplicado antes. Sí, debería. El viernes llegué a casa y había flores en la mesa del comedor. Rosas rojas, en el florero de cristal que guardábamos en el mueble de la sala y usábamos para decoración en Navidad. Jake salió de la sala cuando me oyó entrar. Pensé que... empezó. ¿Las compraste tú? Sí. ¿Con tu tarjeta? Hubo una pausa corta. Sí. Entonces son tuyas. Dejé el bolso en la silla y fui a la cocina. Detrás de mí escuché un silencio que reconocí. Era el silencio de alguien que preparó un gesto y acaba de ver que no funcionó como esperaba. Me serví un vaso de agua. Jake entró a la cocina. ¿Qué quieres que haga? La voz tenía un borde nuevo. No el tono mesurado y razonable de los primeros días. Algo más cercano al límite. Nada, dije, nada. No te pedí flores, Jake. Estoy intentando. Lo veo, lo miré. Pero no es lo que necesito. Entonces dime qué necesitas. Llevas 5 días sin el anillo, con ese teléfono, con esa ropa. Y yo no entiendo qué estás esperando que pase. No estoy esperando que pase nada. Estoy haciendo exactamente lo que te dije que iba a hacer. ¿Y eso va a seguir indefinidamente? No sé cuánto tiempo va a seguir. Ya te lo dije 2 veces. Él apoyó las 2 manos sobre la isla. Bajó la cabeza un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. Cuando la levantó su cara tenía algo que no le había visto en mucho tiempo. No enojo. No el control habitual. Algo parecido a la duda real, sin ensayo. El domingo hablamos, dijo. El domingo, confirmé. Subí. La casa se quedó en silencio abajo. Sin televisor, sin ruido, solo Jake con sus flores y sus pensamientos. Saqué la carpeta del bolso, la puse sobre el escritorio y abrí el Nokia. Un correo nuevo del doctor Navarro. Una sola línea, listo para cuando me mandes los datos del programa. Lo leí 2 veces, luego cerré el teléfono y me acosté. El domingo Jake quería hablar. Yo también tenía cosas que decir.
No eran las mismas cosas que él esperaba escuchar. El domingo Jake se levantó temprano. Cuando bajé a las 8:30 ya tenía café hecho, la mesa limpia y 2 tazas puestas. Lo vi desde las escaleras antes de que él me viera a mí. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando hacia afuera. No estaba revisando el teléfono. No tenía nada en las manos. Bajé. Me serví café. ¿Dormiste bien?, dijo. Sí. Me senté a la mesa. Él se sentó frente a mí. Puso las manos alrededor de su taza y esperó, como si la conversación fuera a empezar sola. Yo tomé café. Quiero entender qué está pasando, dijo al fin. ¿Qué parte no entiendes? La de por qué esto escaló hasta acá. Discutimos sobre la maestría. Eso pasa en los matrimonios. No entiendo por qué de repente estás viviendo como si yo fuera el enemigo. No estoy viviendo como si fueras el enemigo. Te quitaste el anillo, Daniela, porque lo compraste tú. Él dejó la taza sobre la mesa. ¿Eso es lo que significa para ti? ¿Un objeto que alguien compró? Significa que cuando dijiste que todo era tuyo, yo te creí. Actué en consecuencia. Eso no fue lo que quise decir y lo sabes. Entonces dime qué quisiste decir. Hubo un silencio. Jake pasó una mano por su pelo. Era el gesto que hacía cuando estaba buscando cómo formular algo sin que sonara mal. Quise decir que yo cargo con la mayor parte de los gastos, que estábamos ahorrando para algo concreto, que un préstamo de $15,000 en este momento no tiene sentido. Eso lo entiendo, dije. Pero lo que dijiste fue que no me toca tomar decisiones financieras grandes. Esas fueron tus palabras. Estaba molesto, lo sé, y yo te tomé la palabra. Él me miró. Algo en su cara cambió levemente, como si acabara de notar algo que había estado viendo sin procesar. ¿Cuánto tiempo llevas pensando esto?, dijo. ¿Pensando qué? Que el dinero es mío y lo demás también. Me quedé un momento con la taza en la mano. No lo pensé hasta que tú lo dijiste. No respondió. Tomó su café. Miró la mesa. Yo aproveché ese silencio. Jake, voy a aplicar a la beca del hospital. Levantó la vista. ¿Qué beca? Una beca de desarrollo profesional. Cubre el 60% del programa de maestría. El 40% restante lo puedo manejar con mis ingresos y un préstamo menor. ¿Cuándo decidiste esto? Esta semana, sin hablar conmigo. Te lo estoy diciendo ahora. Su mandíbula se tensó. Reconocí ese gesto. Era el que antecedía al argumento siguiente, al reencuadre, a la forma en que él convertía cualquier decisión mía en una conversación donde yo terminaba cediendo. Esta vez lo dejé hablar. No entiendo por qué esto tiene que ser una decisión unilateral, dijo. No es unilateral. Te lo estoy informando antes de enviar la aplicación. Informar no es consultar. Tienes razón, dije. Consulté la vez pasada y el resultado fue que no me tocaba decidir. Esta vez informo. Silencio. El proceso de aplicación ya está avanzado, continué. El doctor Navarro va a escribir la carta de recomendación. La fecha límite es en menos de 10 días. Jake me miraba como si no me reconociera del todo. No era enojo todavía. Era algo más parecido a la reorientación, al momento en que alguien nota que el terreno bajo sus pies es distinto al que creía estar pisando. ¿Y si no te dan la beca?, dijo. Evaluaré mis opciones. ¿Y si te la dan? ¿Cuándo vas a tener tiempo para estudiar con tus turnos? Eso es un problema mío. Eres mi esposa. Tus problemas también son míos. Sí, dije, como los míos son tuyos. Por eso esta semana usé mi yogur, mi uniforme, mi carro y mi teléfono, porque lo que es mío también es mío. Él no respondió. Dejé la taza en la mesa y me levanté. Jake, yo no quiero pelear, pero tampoco voy a pedirte permiso para estudiar. Eso no lo voy a hacer. Nunca te pedí que pidieras permiso. Lo que pediste fue que me detuviera. 2 veces, y la segunda vez dijiste que no me tocaba decidir. Me detuve antes de salir de la cocina. Eso fue lo que cambió todo. Subí. No escuché que él se moviera en varios minutos. El lunes mandé el formulario al doctor Navarro por correo interno. El martes él me confirmó que la carta estaría lista el jueves. El miércoles llené la solicitud completa en el sistema del hospital. Historial académico, años de servicio, carta de motivos. La carta de motivos me tomó 2 horas. No escribí sobre Jake. Escribí sobre la señora Remedios de la cama 7, que me había preguntado si iba a mejorar antes del viernes. Escribí sobre los 5 años en el mismo piso y todo lo que había aprendido que ningún manual enseñaba. Escribí sobre el tipo de enfermera en que quería convertirme y las decisiones clínicas que quería poder tomar con más herramientas. La envié. En casa esa semana, Jake y yo coexistimos en una calma que no era paz, pero tampoco era guerra. Él cocinaba a veces, yo a veces. Comíamos juntos casi siempre. Hablábamos de cosas concretas, la factura del agua, el turno del sábado, si había que comprar detergente. El anillo seguía en el joyero, el Nokia seguía en mi bolsillo. Él no volvió a mencionar ninguna de las 2 cosas. El jueves el doctor Navarro me entregó la carta en un sobre cerrado. Espero que te la den, dijo. Gracias, doctor. Asintió y volvió a su oficina. Esa noche metí el sobre en la carpeta junto con el resto de la documentación. Revisé la solicitud una última vez. Todo estaba completo.
La envié a las 10 de la noche, desde el Nokia, sentada en la cama con Jake dormido a mi lado. La pantalla pequeña tardó unos segundos en confirmar el envío. Cuando apareció el mensaje de recepción, lo leí 2 veces. Cerré el teléfono y lo puse en carga sobre la mesita. Apagué la luz. Ahora solo quedaba esperar. La respuesta llegó un martes, 3 semanas después. Un correo del Departamento de Becas del hospital. Asunto. Resultado de solicitud. Programa de desarrollo profesional. Lo abrí en el Nokia, parada en el pasillo entre 2 rondas. Lo leí una vez. Lo cerré. Seguí caminando. Al mediodía lo leí otra vez, sentada sola junto a la ventana del pasillo. Me habían dado la beca. No sentí lo que esperaba sentir. No hubo ningún momento de euforia, ningún impulso de llamar a alguien. Guardé el teléfono, terminé de comer y volví al trabajo. Lo que sí sentí, con más claridad que cualquier otra cosa, fue que el siguiente paso ya no dependía de Jake. Esa noche llegué a casa a las 7. Jake estaba en la sala. Me miró cuando entré. ¿Cómo estuvo? Bien. Dejé el bolso. Fui a la cocina. Me serví agua. Jake entró detrás de mí. ¿Pasa algo? Me dieron la beca. Silencio. ¿Cuándo te enteraste? Hoy. Él se quedó parado junto a la isla. No dijo felicidades. No dijo nada durante varios segundos. ¿Y cuándo empieza el programa? El siguiente semestre, en 6 semanas. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Ya aceptaste? Todavía no. Tengo hasta el viernes para confirmar. ¿Y vas a aceptar? Lo miré. No era pregunta, era verificación. Quería saber si esto era real. Si yo realmente iba a seguir adelante. Sí, dije. Voy a aceptar. Él asintió despacio. Se dio la vuelta y salió de la cocina. No hubo discusión. No hubo el argumento que yo había anticipado mentalmente durante 3 semanas. El de los turnos, el del tiempo, el del dinero que faltaba. Nada. Solo ese asentimiento y su espalda alejándose. Me quedé un momento junto al fregadero. Luego subí a cambiarme. Los días siguientes, Jake estuvo distinto. No distante ni frío, distinto. Llegaba a tiempo a casa, cocinaba con más frecuencia. Preguntaba cómo había estado el turno con un interés que parecía genuino. Una noche puso la mesa con los individuales buenos, los que guardábamos para cuando había visitas. Yo no dije nada sobre eso. El miércoles, mientras cenábamos, dijo: «Podría ayudarte con el 40% que no cubre la beca». Lo miré. «No necesito que me ayudes». «Lo sé, pero somos un matrimonio. Tiene sentido que...» «Jake». Lo interrumpí con calma. 3 semanas atrás dijiste que no me tocaba tomar decisiones financieras grandes. Si acepto tu dinero ahora, vuelvo a donde estaba. Eso fue diferente. ¿Por qué fue diferente? No respondió de inmediato. Porque estaba molesto y dije algo que no debí decir. Sí, dije. Eso fue lo que pasó. Terminé de cenar. Lavé mi plato. Subí. No era castigo. Era que el dinero de Jake viniera como viniera. Como regalo, como apoyo, como gesto de reconciliación, traía condiciones que él ni siquiera notaba que estaba poniendo. Eso era lo más difícil de explicar, que no era malicia. Era un patrón que los dos habíamos construido juntos, sin hablarlo, sin nombrarlo, hasta que un día explotó en una cocina sobre una maestría y $15,000. Lo había aprendido en 4 años. Lo había terminado de entender en las últimas semanas. El viernes acepté la beca desde el Nokia, sentada en el carro en el estacionamiento del hospital antes de entrar al turno. El proceso tomó 2 minutos. Un botón de confirmación, un correo automático de bienvenida, un número de expediente asignado. Nada más. Guardé el teléfono y entré a trabajar. Esa misma noche Jake estaba sentado en la sala cuando bajé. Apagó el televisor cuando me vio. «Quiero preguntarte algo», dijo. Me senté en el sillón frente a él. «¿El anillo?», dijo. «¿Cuándo lo vas a volver a poner?» Lo miré. Era la primera vez en semanas que lo mencionaba directamente. «No lo sé», dije. «¿No lo sabes o no quieres?» «No lo sé, Jake. Todavía no lo sé». Él se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «¿Estás pensando en separarte?» La pregunta estaba ahí, finalmente. Las 3 semanas anteriores habían sido los dos moviéndose alrededor de ella sin nombrarla. «No estoy planeando nada», dije. «Pero tampoco estoy bien con cómo estaban las cosas antes de que esto empezara. ¿Qué estaba mal? Que yo tomaba decisiones dentro del margen que tú me dejabas, y no me había dado cuenta hasta que lo dijiste en voz alta». Él no respondió. «No fue solo la maestría», continué. «Fue que cuando lo dijiste sonó normal, como algo que los dos habíamos aceptado sin hablarlo. Yo nunca quise que fuera así. Lo sé, pero así estaba siendo». Silencio. «¿Y ahora qué?», dijo. «Ahora yo estudio, trabajo. Sigo haciendo lo que tengo que hacer». Me levanté. Lo demás lo vemos con el tiempo. Subí. Esa noche no tardé en dormirme. No hubo lluvia que escuchar, ni techo que mirar demasiado tiempo.
Me acosté, cerré los ojos y me dormí con el Nokia cargando sobre la mesita y la confirmación de la beca guardada en la bandeja de entrada. El lunes siguiente entré al hospital con el sobre de matrícula en el bolso. Lo entregué en la oficina de recursos humanos antes de empezar el turno. La coordinadora lo recibió, lo selló, me dio una copia. «Bienvenida al programa», dijo. «Gracias». Volví al pasillo. La ronda de las 8 empezaba en 10 minutos. Pasé frente al tablero donde había estado fijada la convocatoria. Ya no estaba. Alguien la había quitado y en su lugar había otra hoja. Fechas de capacitación interna. Algo sobre protocolos nuevos. Seguí caminando. En el bolsillo del uniforme viejo, el Nokia. En el dedo anular, todavía la línea más pálida donde había estado el anillo. En el bolso, la copia de la matrícula. Todo lo que llevaba encima esa mañana era mío. Las clases empezaron un lunes a las 6 de la tarde. 3 horas, 2 veces por semana, en el campus del hospital universitario. El grupo era de 16 personas. Enfermeras, un par de técnicos, una administradora de clínica privada. La mayoría llevaba más años que yo en el sistema. Nadie llegó con tiempo de sobra. Nadie llegó sin cansancio. Me senté en la segunda fila. Saqué el cuaderno que había comprado yo. Espiral, tapa dura, sin marca, y anoté la fecha en la primera página. El primer módulo era gestión de recursos humanos en entornos clínicos. El profesor era un médico internista que había pasado 10 años administrando un departamento de urgencias antes de dedicarse a la docencia. Hablaba rápido y esperaba que sus alumnos leyeran antes de llegar a clase. Me gustó desde la primera sesión. Esa primera noche salí a las 9:15 con 3 páginas de apuntes y una lista de lecturas para la semana siguiente. Caminé al carro en el estacionamiento del campus y me quedé un momento sentada antes de arrancar. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Dentro del carro estaba sola con ese silencio específico de cuando algo acaba de empezar. Arranqué y me fui a casa. En casa, la dinámica había cambiado de forma concreta. Los lunes y miércoles yo salía del hospital directo a clases y llegaba cerca de las 10 de la noche. Jake cenaba solo esos días. Yo comía algo rápido antes de irme, o llegaba y calentaba lo que hubiera en la estufa. La primera semana no dijo nada sobre eso. La segunda semana, un miércoles, llegué a las 10:15 y había comida guardada en un recipiente en el refrigerador, con una nota encima. Para cuando llegues, sin firma, aunque no hacía falta. Lo calenté, me lo comí sentada en la cocina sola. No dije nada al día siguiente. Él tampoco. Pero el jueves siguiente también había comida guardada, y el lunes después. Se volvió un hábito sin que ninguno de los dos lo nombrara. A las 4 semanas de haber empezado el programa, el hospital me llamó a una reunión con la jefa de enfermería del piso, la doctora Mora. Me senté frente a su escritorio sin saber de qué se trataba. «Llevamos tiempo observando tu trabajo», dijo. «Y con la maestría en curso queremos proponerte algo». Me explicó. Había una posición de coordinadora de turno que iba a abrirse en 3 meses. No era un ascenso formal todavía, era una posición de transición, con responsabilidades adicionales y un ajuste de salario mientras el proceso administrativo se completaba. «No tienes que decidir ahora», dijo, «pero quería que lo supieras antes de que saliéramos a buscarlo externamente. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? 2 semanas. Salí de su oficina y volví a la ronda. No le conté a Jake esa noche. No porque quisiera ocultárselo, sino porque todavía no había procesado lo que significaba. Una cosa era la beca. Esto era distinto. Esto era el trabajo cambiando en una dirección que yo no había calculado cuando empecé todo esto. Lo pensé durante 3 días. El jueves en la noche, después de cenar, Jake estaba lavando los platos. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina. «El hospital me ofreció una posición de coordinadora de turno», dije. Él se detuvo. Se dio la vuelta. «¿Cuándo?» «Esta semana. Empieza en 3 meses. Hay un ajuste de salario». Jake apoyó las manos en el borde del fregadero. «¿Lo vas a aceptar?» «Estoy pensándolo». «¿Qué estás pensando?» «Que cambia mis turnos, que hay más responsabilidad, que el salario nuevo cubre el porcentaje de la maestría que no cubre la beca». Él procesó eso en silencio. «¿Lo ibas a decir o esperabas a decidir?» dijo. «Te lo estoy diciendo ahora, pero no cuando te lo ofrecieron. No, necesitaba pensarlo primero». Jake asintió. No con aprobación ni con resignación, con algo más neutral, como alguien que está aprendiendo las nuevas reglas de una dinámica que él mismo había desordenado. «¿Qué piensas tú?», dije. Me miró. «¿Me estás preguntando?» «Sí». Tardó un momento. «Creo que deberías aceptarlo», dijo. «Si es lo que quieres, es lo que quiero. Entonces acéptalo». No fue una gran conversación. No hubo resolución de todo lo que seguía sin resolverse entre nosotros. Pero fue la primera vez en semanas que él respondía a algo mío sin intentar reencuadrarlo, sin buscar dónde poner su peso en la decisión. Lo noté. No lo dije en voz alta. Acepté la posición el viernes siguiente.
Esa misma tarde, al llegar a casa, subí al cuarto. Abrí el joyero. El anillo seguía ahí, en el mismo lugar donde lo había dejado semanas atrás. Lo miré un momento. No me lo puse. Cerré el joyero y bajé. Jake estaba en la sala. Levantó la vista cuando entré. Acepté, dije. Bien, una pausa. ¿Celebramos algo? Lo miré. ¿Qué quieres celebrar? Él se quedó callado un segundo. Lo que conseguiste, dijo. La beca, el puesto. Lo que hiciste. Era la primera vez que lo decía así, sin el filtro de nosotros, sin convertirlo en algo compartido. Lo que hiciste. Podemos pedir algo si quieres, dije. Lo que tú prefieras. Pedimos comida. Comimos juntos en la sala, con el televisor de fondo, sin hablar demasiado. No fue una cena especial. Fue una cena normal, de un martes cualquiera, en una casa donde todavía había cosas sin resolver, pero donde algo, lentamente, había empezado a acomodarse. Al subir esa noche pasé frente al joyero. No lo abrí. Todavía no era el momento. Pero por primera vez desde que había puesto el anillo ahí, no pensé en él como algo que Jake había comprado. Pensé en él como una pregunta que todavía no tenía respuesta. Y eso era distinto. El día que empecé como coordinadora de turno, Jake me esperaba despierto cuando llegué a casa. Eran las 11 de la noche. El primer día en la nueva posición había durado 14 horas. Reunión de transición en la mañana, turno completo, cierre de reportes que antes no me correspondían. Entré a la casa con los pies cansados y el bolso más pesado que de costumbre porque había traído 2 manuales de protocolo para leer antes del viernes. Jake estaba sentado en la sala con la luz encendida. No estaba mirando el teléfono ni el televisor. Estaba sentado. ¿Cómo te fue? Dijo. Largo. Me quité los zapatos en la entrada. Pero bien, ¿comiste? En el hospital. Fui a la cocina por agua. Él me siguió y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Puedo decirte algo? Dijo. Lo miré. Llevo semanas pensando en lo que dijiste, lo de que tomabas decisiones dentro del margen que yo te dejaba. Hizo una pausa. Nunca lo vi así, pero tienes razón. No respondí. Lo dejé continuar. No lo hice con esa intención, pero el resultado fue el mismo. Bajó la vista un momento. No sé si eso cambia algo para ti, pero quería decírtelo. «Lo escucho», dije. «¿Solo lo escuchas?» «Por ahora sí». Él asintió. No pidió más. Tomé mi vaso de agua y subí. 2 semanas después terminé el primer módulo de la maestría con la calificación más alta del grupo. El profesor me lo dijo al final de la última sesión, antes de que saliéramos. «Tienes buen criterio clínico», dijo. «Y sabes comunicarlo por escrito. Eso no es común». Lo anoté en el Nokia en el estacionamiento, antes de arrancar. No porque necesitara recordarlo, sino porque quería tenerlo escrito en algo que era mío. Un sábado por la mañana, 3 meses después de haber dejado el anillo en el joyero, Jake me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos a la mesa del desayuno. Él tenía café. Yo también. «Quiero saber dónde estamos», dijo. «¿Qué quieres saber específicamente? Si hay un camino aquí. Si estás dentro o ya decidiste que no». Era la pregunta directa que ninguno había hecho todavía. No la versión suave ni la versión cargada de reproches. Solo esa. Lo miré. «No he decidido que no», dije. «Pero tampoco estoy donde estaba». «¿Dónde estás?» «Estoy construyendo algo que es mío. Por primera vez en 4 años lo estoy haciendo sin pedirte permiso ni esperando tu aprobación, y necesito saber que eso puede existir dentro de este matrimonio. ¿Dudas de que pueda?» «Dudo de que tú lo entiendas del todo todavía». Él no se defendió. Eso también era nuevo. «¿Qué necesitas de mí?», dijo. «Que cuando yo tome una decisión sobre mi carrera o mi educación, la respuesta no sea que no me toca, que nunca más sea eso. No va a hacerlo. Eso es fácil de decir ahora». «Lo sé», tomó el café, «pero es lo que te puedo dar. Mi palabra. Y que lo veas con el tiempo». Me quedé callada un momento. «Hay algo más», dije. «Dime». «El iPhone, el carro nuevo, la ropa, todo eso que comprabas». Yo lo aceptaba porque era más fácil que discutir, pero cada cosa que aceptaba era una razón más para que sintieras que tenías voz sobre lo mío. Jake escuchó sin interrumpir. «No necesito que dejes de hacer gestos», continué. «Necesito que los gestos no vengan con peso». «¿Cómo sé la diferencia?» Preguntando. Antes de comprar algo para mí, preguntando si lo quiero. Él procesó eso. «Está bien», dijo. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera había sol. Era la primera mañana en semanas que ninguno de los dos tenía prisa por ningún lado. «¿Puedo preguntarte algo yo?», dijo Jake. «Sí». «El anillo. ¿Tiene que ver con todo esto o es algo aparte?» Lo pensé. «Tiene que ver con todo esto», dije. «Cuando lo puse en el joyero no fue solo por lo que dijiste. Fue porque necesitaba saber qué quedaba si quitaba todo lo que tú habías puesto». «¿Y qué quedó?» «Yo». Él me miró. «¿Y es suficiente?», dijo. «Es suficiente para mí. La pregunta es si es suficiente para los dos». Silencio. Jake se levantó. Llevó su taza al fregadero. La enjuagó. Se quedó de espaldas un momento. Luego se dio la vuelta.
Llevo 4 años casado con una enfermera que estudió sola, que paga sus propias deudas, que consiguió una beca sin decirme nada y un ascenso sin pedirme opinión. Hizo una pausa. Y tardé todo ese tiempo en verlo. No dije nada. Lo que dije ese día fue una estupidez, continuó. No porque estuviera molesto, sino porque lo creía. Y no debí creerlo. Me levanté. Fui al cajón de la cocina donde guardaba las cosas pequeñas. Pilas, llaves de repuesto, cosas sin lugar fijo. Saqué el Nokia y lo puse sobre la isla frente a él. Esto lo voy a seguir usando, dije. Él miró el teléfono. Lo sé. No porque el iPhone sea tuyo, sino porque este es mío. Lo entiendo. Subí al cuarto. Abrí el joyero. El anillo seguía en el mismo lugar, sobre el forro de terciopelo azul. Lo tomé. Lo sostuve en la palma de la mano un momento. No como evaluación, no como decisión dramática. Solo lo sostuve. Luego me lo puse. No porque Jake hubiera dicho las palabras correctas, no porque el matrimonio estuviera reparado, sino porque yo había decidido que podía llevarlo y que significaba lo que yo dijera que significaba, no lo que él hubiera pagado por él. Bajé las escaleras. Jake estaba en la sala. Me miró la mano cuando entré. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté a su lado en el sofá y abrí uno de los manuales de protocolo que había traído del hospital. Él encendió el televisor en volumen bajo. Así estuvimos el resto de la mañana.